Danilo Martuchelli, hace un metaanálisis de varios autores y los organiza de manera en torno a su juicio, a su perspectiva. Propone esta idea de estas matrices de pensamiento. Él menciona que estos autores tenían una finalidad, pensaron en la sociedad y trataron de explicar lo que generaba esta sociedad desde un punto clave, desde una forma de entender procesos. Todas estas perspectivas se conforman como miradas acerca de la sociedad y empezamos a usar estas miradas de la sociedad para poder comprender qué hacemos los seres humanos en comunidad. Esta es la finalidad de Martuchelli y su libro Sociologías de la Sociedad. Martuchelli lo que hace es recrear estas distintas miradas acerca de la sociedad y lo hace un poco en términos de etapas, de una historicidad. La modernidad la hemos ido entendiendo como un proceso que se fue construyendo a partir de los años y los siglos. Martuchelli menciona que hay una manera de entender la sociedad que va mostrando ciertas características. Por lo tanto, es posible categorizar esas características en periodos de tiempo, que son periodos de tiempo consecutivos. Hay tres grandes elementos en esta modernidad. El primero es la construcción de la modernidad. Este hecho de que la modernidad implica un rearmado de lo que es la sociedad. Pasamos de la época medieval, de la época feudal, a la construcción de las primeras naciones-estado, a partir ya no de estas ideas o ideales de divinidad ni de sangre, sino más bien ya una situación que tiene que ver con el manejo del dinero, con el comercio, con el poder monetario, que además del poder monetario va generando una base cultural, de poder artístico, de conocimiento tecnológico. Todo eso se produce justamente a partir de esta mayor circulación de dinero que generó el comercio de estas especies, que estuvieron desarrollándose a partir del siglo XV, XVI y XVII. Entonces, ahí hay que hacer un rearmado. Ahora ya ni los reinos, los ducados ni los imperios, sino que ahora nuevas conformaciones en el siglo XVIII-XIX, que es el nacimiento de las naciones-estado, es como la primera construcción de la modernidad, de construcción social, a partir de lo que es entender que cambió el mundo. Este mundo ya no es de Dios, es del ser humano. Entonces, de esa manera hay que organizar. Entonces, hay una primera mira, algunos autores como Durkheim. La primera matriz plantea que el ser humano tiene que entender y entenderse en las relaciones a partir de una organización, aceptando una diferenciación necesaria. No todos somos igual, hay quienes tienen más dinero, quienes tienen menos dinero, quienes tienen más poder, menos poder. Y entonces, de esa manera, esas diferencias son importantes y necesarias, pero también son diferencias que tienen que complementarse. No es que seamos tan diferentes que no nos entendamos, nos va a llevar a guerras, a conflictos. Hay una complementación, hay una mirada que habla acerca de la estructuración a través de la diferenciación. Martuchelli destaca que Durkheim identifica la modernidad con el proceso de diferenciación social y se centra en los problemas de integración que surgen en las sociedades modernas. Para Durkheim, la relación principal es entre el individuo y el grupo social, y su preocupación radica en cómo mantener la cohesión social en un contexto de creciente individualización y especialización de funciones sociales, como por ejemplo en las grandes ciudades. Muchas personas ni interactúan con sus vecinos. La vida es más individualista. Martuchelli dice que, según Durkheim, la moral, lo que una sociedad considera correcto o incorrecto, y las instituciones sociales, como la familia, la escuela, la religión, etc., son muy importantes para que la sociedad funcione bien y esté unida. Ejemplos: los valores que determinan los padres a los hijos de acuerdo a su pensamiento, familia, y la escuela refuerza esta enseñanza, sancionando el plagio y premiando la honestidad académica. Durkheim cree que la educación y la socialización, el proceso de aprender a vivir en sociedad, ayudan a que las personas adopten las reglas y valores comunes. Esto hace que todos podamos convivir de manera ordenada y sentir que somos parte de una misma comunidad. Cuando un niño entra al colegio, no solo aprende matemáticas o historia, sino también cosas como hacer esperar su turno para hablar, respetar a los demás y cumplir horarios. En resumen, para Durkheim, la sociedad se mantiene unida porque las personas aprenden desde pequeñas lo que está bien o mal y cómo comportarse, gracias a la educación y a las instituciones que nos rodean. Una niña aprende en su familia que debe saludar al llegar a un lugar, compartir con sus hermanos y no pegar. Luego en la escuela
Aprende a respetar turnos, cumplir horarios y trabajar en grupo. El rol del sujeto en la sociedad es adaptarse y cumplir con las normas y valores que la sociedad le enseña. Desde que nacemos, aprendemos cómo comportarnos, qué está bien y qué está mal, y eso nos permite convivir con los demás. La sociedad necesita que todos sigamos ciertas reglas para funcionar bien, y por eso educa al individuo para que sepa cómo actuar. Ejemplos. El sujeto aprende las reglas de la sociedad. Se adapta para vivir en comunidad. Su comportamiento está ordenado. Los dos tipos de sociedad se basan, por lo tanto, en formas diversas de solidaridad. La primera se basa en una conciencia colectiva, en el sentido fuerte del término, en un conjunto organizado de creencias y sentimientos comunes a todos los miembros de un grupo. Se trata de una conciencia que tiene la capacidad de abarcar exactamente y de manera completa la conciencia de cada individuo. La segunda, a la inversa, se basa en la constitución de personalidades individuales solo capaces de intervenir en esferas de acción propia a cada una de ellas. Es necesario, por lo tanto, que la conciencia colectiva deje al descubierto una parte de la conciencia individual. Dicho de otra forma, a la diferenciación social se encuentran en la génesis de la concepción que se forja Durkheim del individuo moderno. Desde la división del trabajo social, Durkheim insiste sobre el hecho de que en la sociedad moderna hay valoración ética positiva de la personalidad individual. Aspectos positivos. Integración social. La sociedad ayuda a que las personas se sientan parte de un todo. Esto da estabilidad y sentido de pertenencia. Educación moral. A través de la educación y las instituciones, escuela, familia, religión, las personas aprenden valores y normas que permiten la convivencia pacífica. Orden y cohesión. Gracias a que las personas cumplen roles y respetan normas, la sociedad puede mantenerse organizada y funcionar correctamente. Aspectos negativos. Pérdida de autonomía. El sujeto está muy condicionado por la sociedad. Tiene poco margen para pensar o actuar de manera diferente porque ya viene formateado por las normas sociales. Conformismo. Como todos siguen lo que la sociedad impone, puede haber poca reflexión crítica o creatividad individual. Fragilidad del vínculo social moderno. En las sociedades modernas, aunque hay más libertad, los lazos entre personas pueden ser más débiles y menos estables. Esto genera incertidumbre o aislamiento. En resumen, Martuchelli muestra que Durkheim ve a la sociedad como algo que forma al individuo, lo guía y lo une con otros, pero también lo limita y puede hacerlo dependiente de las normas, quitándole libertad. Durkheim pensaba que en la sociedad moderna ocurren muchos cambios porque las personas ya no viven de la misma forma que antes. En especial, le interesaba cómo la sociedad se divide en diferentes roles y funciones. Esto se llama diferenciación social. Por ejemplo, ahora hay médicos, abogados, artistas, científicos, y cada uno cumple una función distinta. Pero eso trae un riesgo que las personas se sienten desconectadas o perdidas. A eso Durkheim le llamaba anomia, que es cuando las normas comunes se debilitan y la gente no sabe bien cómo actuar. A pesar de eso, Durkheim confiaba en que esta diferenciación podía ayudar a integrar a la sociedad de una nueva manera. Pensaba que la clave estaba en encontrar nuevas formas de unión, nuevos valores o reglas que conecten a los individuos entre sí, incluso si todos hacen cosas diferentes. Por eso su gran preocupación fue siempre cómo se relaciona el individuo con la sociedad. ¿Cómo puede ser una persona libre, pero a la vez parte de un grupo social que le da sentido y dirección? Durkheim decía que en las sociedades modernas las personas ya no hacen todas las mismas cosas. Cada quien se especializa en una tarea diferente. Unos se dedican a la política, otros al arte, la ciencia, la medicina, etc. A esto lo llamó división del trabajo. No solo se trata del trabajo económico, como en fábricas o empresas. También ocurre en otras áreas de la vida. La política, la justicia, el arte y la ciencia también se vuelven más complejas y especializadas. ¿Por qué es importante? Porque esta división del trabajo genera diferenciación social, es decir, la sociedad se organiza en partes distintas, con funciones distintas. Y aunque esto puede parecer que separa a las personas, en realidad, según Durkheim, es lo que las une de nuevas formas. ¿Cómo? Porque nos necesitamos unos a otros. Cada parte cumple una función distinta y todas se conectan entre sí. A esto lo llamó solidaridad orgánica. Tipos de sociedad. Sociedad tradicional, todos hacen cosas parecidas, poca especialización, lo que conduce a una solidaridad mecánica.
Ejemplo, en pueblos pequeños o comunidades antiguas, hay poca especialización en las tareas. La conciencia colectiva, lo que todos creen o valoran, es muy fuerte. Sociedad moderna. Cada uno tiene un rol distinto, hay interdependencia, conduce a una solidaridad orgánica. Ejemplo, una ciudad moderna, donde hay médicos, profesores, ingenieros, artistas, etc. Las personas dependen unas de otras para que todo funcione, como los órganos en un cuerpo. La conciencia colectiva es más débil, porque cada uno tiene su propio modo de pensar. La división del trabajo genera diferenciación, y esa diferenciación es lo que hace posible una nueva forma de unión entre las personas. Cada uno cumple un rol distinto, pero todos se necesitan. La estrategia dual de Durkheim. La modernidad establece una ruptura en un mundo cerrado, y a menos que se encuentre otro principio de equilibrio, las sociedades con solidaridad orgánica corren el riesgo de exponerse a toda una serie de peligros. Es así, por ejemplo, que las representaciones colectivas se multiplican en la modernidad, hasta el punto en que, como la vida social desbordan en todos sus aspectos, el individuo ya no tiene una percepción bastante fuerte para sentir la realidad. Como no tenemos en nosotros lazos bastante sólidos, ni bastante cercanos, todo esto nos surte muy fácilmente el efecto de no tener nada y de flotar en el vacío, una materia medio irreal e indefinidamente plástica. Es por cierto la función que Durkheim parece otorgar a la extensión de la reflexión en la modernidad. El quebranto de las creencias tradicionales se traduce, en la práctica, en la pérdida de eficacia de las ideas y de los sentimientos inconscientes que gobiernan usualmente las conductas humanas. Idea central. Durkheim buscaba entender cómo mantener unida a la sociedad moderna, que es mucho más diversa y compleja que las sociedades tradicionales. Para él, esa cohesión social, lo que mantiene unida a la sociedad, no podía depender solo de creencias o normas compartidas, cosas subjetivas, sino que necesitaba también bases objetivas y materiales, como la forma en que se organiza el trabajo y las relaciones entre las personas. Diferenciación e integración explicadas fácil. Diferenciación social es el proceso por el cual las funciones dentro de la sociedad se van especializando. Por ejemplo, ya no todos hacen lo mismo. Uno es maestro, otro doctor, otro ingeniero. Esto ocurre en sociedades modernas. Integración social es lo que mantiene unida a la sociedad. En las sociedades antiguas esto se daba porque todos compartían las mismas ideas y formas de vida. Pero en las modernas eso ya no alcanza. ¿Cómo se relacionan? Para Durkheim, la diferenciación, especialización, no rompe la sociedad, sino que la une de otra forma. Al volvernos más especializados, dependemos más unos de otros. Así se genera una nueva forma de solidaridad orgánica. Ejemplo, un médico necesita a un agricultor para alimentarse, el agricultor necesita al transportista, el transportista necesita al mecánico. Nadie puede vivir solo, todos se necesitan. La sociedad moderna no se mantiene unida solo por valores compartidos, sino también por el funcionamiento material, como el trabajo y la interdependencia. Aun cuando reconoce la importancia de las normas sociales y lo que las personas creen, Durkheim piensa que esas normas deben estar apoyadas en hechos reales, como cómo se organiza la sociedad. Aunque haya crisis, desigualdades o conflictos, como los de su época en Francia, Durkheim cree que estos son problemas temporales. Está convencido de que la división del trabajo, bien organizada y moralmente orientada, puede dar lugar a una sociedad más justa y unida.